Muy bien, empezamos el programa y hacíamos mención a un tuit publicado por el señor Cerrón, de quien siempre se ha dicho mueve los hilos del Ministerio de Salud, y pone ahora este mensaje. El apadrinado de Fermín Silva en su salud, el aprista Juan Carlos Velasco, ahora pretendería ocupar la cartera de salud. Se está quejando Vladimir Cerrón. Le estarían quitando su cuota de poder, le estarían quitando el Ministerio de Salud. Pero, bueno, para analizar estas y otras noticias hemos invitado esta noche al excongresista Mauricio Müller. La alusión de el aprismo, el aprista, dice Juan Carlos Velasco. Muy buenas noches, Mauricio, gracias y bienvenido. No, eso es ridículo. Cada uno de los tweets que pone este ciudadano solamente demuestra desesperación, angurria por el espacio que ha ido perdiendo. Él se cree todavía jefe de un gran partido y no es jefe ni siquiera de una banda. Y la verdad es que lo único que está buscando es provocar y generar polémica. Pero el tema de fondo... ¿Sería un reclamo de Cerrón al presidente cuando habla de Fermín Silva? Se le ha pasado todo el gobierno haciendo el mismo reclamo. Desde que han entrado, él mismo se ha puesto a hacer ese tipo de reclamos. O sea... es la demostración del desastre de lo que significa el Partido Perú Libre y todos aquellos que están a su alrededor, porque lo que está sucediendo en el país es culpa directa de cada uno de ellos. Hace unos instantes el ministro Salas, en comunicación con radioprogramas, ha dicho que el presidente Castillo esta noche en Palacio de Gobierno les ha ordenado que en adelante los ministros que tengan investigaciones serán removidos del cargo para que asuman las indagaciones como ciudadanos y ya no como ministros de Estado. Esto desde anoche, desde que ayer se conoció la información que vincula al ministro de Salud con estos depósitos de dinero extraños que finalmente van a comprar propiedades para la madre de sus hijos. El presidente parece estarle dando un giro de pronto y exigiéndole probidad a sus ministros. Sí, Mauricio. A la hora que se le ocurre hacer. O sea, ya cuando han habido, ¿qué? 70 ministros que han entrado y salido del gabinete, recién ahora dice, soy drástico. Por favor, ¿quién le va a creer eso? Lo que él está buscando es justamente complicidades, o en todo caso lo que está buscando es tratar de cortar algunas colaboraciones eficaces, porque sabe que cualquier persona que es maltratada por este gobierno o que simplemente es descubierta por robar, porque eso casi todos los casos, entonces se acogen a la colaboración eficaz y lo echan al señor ¿Cree Castillo. que es eso o cree que es el impacto, como se ha destacado también en las redes sociales, de esta misión que vendrá de la OEA y que es una estrategia para demostrar que el presidente lucha contra la corrupción y que no blinda a nadie? Bueno, serían muy ingenuos aquellos que vengan de la OEA y a creer que porque ahora está diciendo ese discurso, todo lo anterior se borra. Pero a ver, hemos escuchado el otro día cuando sesionaba la OEA, cuando sesionaban y hablaban de racismo, hablaban de respaldo al presidente Castillo, hablaban de una situación en la que no se aceptaba que un hombre rural, ¿no? Esas son unas estupideces que habló el argentino, porque el argentino no tiene ni idea de dónde está parado. Pero bajo esa misma lógica, por eso yo diría, de repente este efecto boomerang que se ha advertido para Castillo de la llegada de la OEA, le está obligando ahora a mostrarse como una persona o como un líder que lucha contra la corrupción en su propio círculo. A ver, si esa fuese la lógica, entonces simplemente no haría nada, porque como ya tiene la solidaridad de la OEA y han hablado de que él simplemente es una persona perseguida por un tema de carácter racial, entonces ¿para qué estaría haciendo todo eso si ya tiene todo el apoyo? No, yo creo que es simplemente una estrategia momentánea que el señor Aníbal Torres le ha aconsejado que él haga, ¿no? Muéstrate un poco duro porque esto no puede ser. Y la verdad es que si todos los días tienes un ministro que roba, que desfalca, que compra cosas por su cuenta con dineros no existentes, si todos los días está pasando eso, ¿de qué importa que ahora venga Castillo a decir, no, voy a ser drástico, que se defienda solo? Pero obvio que se tiene que defender solo. No va a seguir siendo ministro, como ellos han utilizado esa estrategia de que se mantenga en el ministerio, pero obvio que va a tener que pasar de todas maneras por el Poder Judicial. Y ojo, que igual tienen derecho a antejuicio.
Porque todos los ministros, aunque estés un día de ministro y cometes un delito de función, tienes antejuicio. O sea, no es el fiscal cualquiera el que te lo está haciendo, sino es la fiscal de la Nación la que tiene que hacerlo. Incluso en el caso de este ministro que ha sido removido del cargo, el ministro de Salud. Así es, todo por supuesto. Ahora, el día de hoy hemos conocido también el informe, la decisión que toma Inspectoría General de la Policía, cuando decide archivar todas las denuncias contra Harvey Colchado presentadas por el presidente Castillo. Más adelante aquí en el programa estará el abogado del coronel Harvey Colchado, pero ¿esto tendría algún vínculo también con esa misma estrategia que yo le comentaba o no? ¿No es un efecto OEA entonces? Yo no sé, mire, Mávila, por el tema del señor Colchado yo no quisiera emitir opinión porque tengo el peor de los conceptos de él. Después de esa incursión completamente ilegal y fuera de todo tipo de cánones, incluso humanitarios, que tuvieron en la casa de Alan García, propiciando además que a Alan García, estando ya muerto, se le traslade como si estuviera vivo en la tolva de una camioneta y ni siquiera llamaron a una ambulancia. Y cuando fueron llevados al Congreso de la República, el señor Colchado se burló de los congresistas y minimizaba esa intervención diciendo de que, bueno, la cámara que usaban no podían gastar megas y apagaban el audio por eso. O sea, la verdad que no me hagas hablar de ese señor. No se pronuncie por Harvey Colchado, pero hablemos de Jennifer Paredes. El día de hoy el Poder Judicial, una sala, por 2 votos contra 1, por mayoría, aquí tengo incluso el nombre de los jueces que votaron a favor y en contra, a favor de este cambio de situación legal de Jennifer Paredes, que recuperará su libertad el día de mañana, Iván Quispe y Edgar Medina, contra el voto discordante de María Guillén. Precisamente sobre esto, Alonso Ávila ha preparado una nota explicando cuál es el cambio, la situación legal y los argumentos para que Jennifer Paredes sea puesta en libertad. Vamos a poner la nota al aire y regresamos con los comentarios y Mauricio Mulder. Tras permanecer casi 2 meses en prisión preventiva, Jennifer Paredes, la cuñada hija de Pedro Castillo, saldrá en libertad. 2 votos a favor de los jueces Iván Quispe y Edgar Medina fueron suficientes para ordenar su excarcelación. El voto discordante con esta decisión lo otorgó la jueza María Guillén. Dentro de sus argumentos, sostuvo la posibilidad, nada remota, de que esta supuesta red criminal blinde a Paredes durante las investigaciones. Fue una discrepancia interna a nivel del tribunal, porque cuando se trata de organizaciones criminales, en teoría lo que haga uno compromete a los demás. Pero, digamos, hay muchos jueces que piensan lo contrario, piensan que si hay una organización criminal, cada uno responde de forma autónoma e independiente. Entonces, si por ejemplo la van a blindar, responderán los blindadores. Tras revelarse un video en el que Jennifer Paredes, junto al empresario Hugo Espino, ofrecía obras en una localidad de Anguía, Cajamarca, se supo que Jennifer Paredes también pertenecería a esta organización criminal. Desde ese entonces, los ojos apuntaron directamente a ella. La orden de liberación no ha recaído para Nenil Medina, alcalde de Anguía, quien cuenta también con prisión preventiva y continuará 30 meses más en la cárcel. Tengamos en cuenta de que el funcionario público es el que tiene el control del pliego y este acto de colusión es un acto de colusión que pasa por el titular del pliego. Siendo el alcalde el personaje principal, entendería que eso es lo que ha pesado para efectos de mantenerlo, digamos, bajo la medida de prisión preventiva. Y en el caso de ella, recordemos que el rol de ella no es pues líder de la organización criminal, sino una suerte intermediaria, ¿no? Durante su detención, la defensa legal de Jennifer Paredes ha presentado diferentes medidas para lograr su excarcelación. En la primera, intentaron solicitar detención domiciliaria debido al cuadro de COVID-19 que Paredes presentaba. A inicios de este mes, presentaron la apelación a la prisión preventiva y Jennifer Paredes, durante la audiencia, hizo notar su estado de salud. Le comunico que yo estoy mal desde el día domingo.
y estoy intravenosa desde el día de ayer, en la mañana me han puesto, sigo mal, doctor. Finalmente, el Poder Judicial ha decidido su libertad, la misma que puede ser apelada por la Fiscalía, según el abogado penalista Carlos Caro. De forma absolutamente excepcional, la Fiscalía podría plantear una casación, pero eso no tardaría menos de un año porque la casación tiene los filtros, ¿no? La forma y el fondo. Pero es un recurso extraordinario. De momento, la incidencia ha terminado. Jennifer Paredes pasa a libertad con comparecencia. Ella deberá: 1. No ausentarse del lugar de residencia. 2. Concurrir mensualmente a la oficina de registro y control biométrico. Y 3. Concurrir puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial y o Ministerio Público cuando se requiera de su presencia. Si ella incumple alguna de estas medidas, primero tiene que haber un llamado de atención, como lo hemos visto en otros tribunales, ¿no? Si incumple la medida, llamado de atención, y si pese a ello no corrige su conducta, a la siguiente vez le pueden revocar la comparecencia por detención. Jennifer Paredes saldrá de prisión este martes por la mañana. Tendrá que dar a conocer cuál será su lugar de residencia: Palacio de Gobierno, su casa en su natal Chota, o quizás otro lugar que la aleje definitivamente del entorno presidencial. Jennifer, ¿qué tienes que decir con tu relación con Espino? Jennifer. Muy bien, se ha sumado aquí a nuestra mesa de conducción el excongresista Richard Arce. Esto es lo que ha ocurrido con Jennifer Paredes y aquí tenemos precisamente el voto discordante de la jueza superior Guillén Ledesma. Ella, ¿qué es lo que dice? Dice: con relación al peligro de fuga de la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro, concuerdo con los miembros del tribunal que integro que en efecto sí tiene arraigo familiar y domiciliario. Dice: en cuanto al arraigo laboral, considero que no se encuentra acreditado. Por eso es que ella considera o se pronuncia en contra de la decisión final de liberarla. Y luego dice: si bien es cierto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cita, ¿no?, un fallo del 10 de noviembre de 1969, declara que la simple posibilidad o facilidad que tiene el imputado para pasar la frontera no implica peligro de fuga, es cierto también que en este caso la posibilidad no es simple, sino que adquiere fuerza por el entorno de poder en el cual se encuentra la imputada, por esa relación directa. Recordemos que ella no es solo cuñada del presidente Castillo, sino que él se refiere a ella en términos de su hija, ¿no? Siendo así que las facilidades para huir en ese contexto se ven multiplicadas. Este argumento no ha sido tomado en cuenta por los dos integrantes que también tiene la sala, como son los doctores Quispe y Medina, y por eso el fallo es de 2-1 a favor de Jennifer Paredes. Comentario, bienvenido. Señor Arce, gracias por estar con nosotros. Empezamos, Mauricio, estábamos conversando con usted. Bueno. ¿Cómo entender esto? ¿Es una decisión apegada a la ley? Nenil Medina, sin embargo, se queda en prisión. Dice el doctor Caro que podría ser porque él es un funcionario público y en su caso, pues, no hay ningún argumento que pueda ablandar, digamos, la medida. Pero lo natural o la costumbre es que si el Ministerio Público pide el máximo de sanción, 34 meses de prisión, y eso se apele y baja nuevamente, lo normal es que, bueno, bajan a 23 meses o a 20 meses o algo así. Pero aquí ha sido blanco o negro. Han pasado de un extremo al otro, lo que lleva a suponer que puede haber habido perfectamente, y además en la historia del Perú ha sido muy recurrente ese tema, presiones sobre el Poder Judicial o contra los propios vocales. Porque, o sea, no hay una coherencia en que el Ministerio Público gane ante el Poder Judicial los 34 meses y después en menos de 2 semanas o 3 semanas regrese todo a cero. Probablemente haya pues todo un proceso también de presión. Yo solamente estoy especulando. ¿De acuerdo? Pero todo esto al final es simplemente una gota en un océano. No tiene ninguna relevancia frente al mar de corrupción que hay en el país. De acuerdo. ¿Qué dice Richard Arce, por su parte? Sí, ante todo, buenas noches, María. Buenas noches. Lo primero, ser respetuosos de las decisiones judiciales. Nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlas tal como están. ¿Pero le llama la atención? Por supuesto, porque evidentemente el grado de culpabilidad en este caso está bastante demostrado. Ya hay un colaborador eficaz, está involucrado el alcalde de Anguía,
hay la triangulación para aprobar estos famosos decretos de urgencia, que debería darse en un contexto de emergencia del país, que evidentemente requiere tal vez la reconstrucción. Podríamos entender desde ese aspecto, ¿no? Pero en este asunto lo único que ha habido es un tinglado desde Palacio de Gobierno para favorecer justamente con las licitaciones a empresas de sus allegados, y quién sabe Dios, de repente son testaferros, ¿no? Porque ahora ya se va destapándose inclusive algunas pruebas adicionales. Solo un dato muy preciso respecto a la prisión preventiva. La proporcionalidad de los meses que uno va a purgar prisión preventiva no tiene nada que ver con el tema del delito. Por ejemplo, a un violador le dan 9 meses porque saben que en 8 o en 6 meses esa sentencia va a estar ya... Lo dice usted por la complejidad de la investigación. Porque justamente son medidas garantistas que ayudan a que no se fuguen, pues, que no se escapen como los ministros que ahora están escapados, ¿no? Que están fugados, correcto. ¿no? Antes de que el tiempo nos gane, quería invitarlos a escuchar declaraciones del ministro Chero esta noche. Más temprano conversaba con Mauricio Mulder y le decía lo que ha dicho Salas, esta decisión del presidente de poner a los ministros a disposición para las investigaciones cada vez que esto ocurra como ciudadanos y ya no como ministros. Y él aclaraba con pertinencia que a pesar de que el presidente quiera que sean ciudadanos, igual ellos tienen el beneficio del antejuicio. Pero escuchemos al ministro de Justicia, al ministro Chero, que ha dicho más sobre los acuerdos a los que se ha llegado, las disposiciones del presidente en Palacio esta misma noche. El presidente de la República y el premier han tomado la firme decisión de dar un viraje frente a las decisiones que se tengan que tomar. A efectos de evitar mayores especulaciones y cuestionamientos, a partir de la fecha han señalado que cualquier dato objetivo que requiere una investigación es preferible que un funcionario o un ministro de Estado tenga que ser separado para facilitar cualquier investigación y evitar especulaciones y que se esté diciendo luego que hay obstrucción a la justicia cuando se hace de manera malintencionada. De acuerdo, bajo esa lógica uno diría, ok, están los ministros, pero el presidente también está bajo investigación y cada vez que la Fiscalía lo ha citado, el presidente ha guardado silencio. Pero ese es mi comentario, recibo los de mis invitados. Mauricio Mulder. Pero lo que tú dices es muy correcto, porque si ahora se está estableciendo una fórmula para que los ministros... Un giro, lo ha llamado. Eso quiere decir que antes solos, no. Está reconociendo no el presidente que antes no ha tenido ese comportamiento. Así es. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué no se lo aplicamos al señor Castillo también? Ese mismo criterio. A usted ya le han imputado 190 elementos de convicción. 190 elementos de convicción. Bueno, con uno es suficiente para que tenga que salir de la presidencia de la República. ¿Por qué no el señor da su plazo al costadito también? Pues así como va a ser con sus ministros. Eso es la lógica fundamental. ¿Qué No, dice considero que lo más probable es que se va a quedar sin ministros, ¿no? Porque de los... ¿Cuántos ministros ha tenido durante todo este periodo? 73. De los 73... El 70% están involucrados en múltiples cosas. Inclusive teníamos prontuariados. A ese nivel de degradación se ha Habría llegado. que ver si el giro incluye que a la hora de seleccionar ministros no tengan esos antecedentes. Porque es lo que ha dicho ministro, que se ha denunciado, que se ponga a disposición y aclare su situación, pero ya no como ministro, fuera del gabinete. Pero, ¿cómo hacemos a la hora de reclutar? No sé si ese nuevo giro también incluya la etapa previa al nombramiento. Mávila, ¿Qué dice todo Richard? esto es parte de una puesta en escena. Va a llegar la comisión de la OEA y evidentemente quiere dar muestras de pulcritud. ¿Sí cree usted en el efecto OEA? Entonces? Definitivamente, porque imagínate, acaba de retirar al ministro de Salud con un Twitter después de un reportaje de los medios de comunicación que ellos llaman que están vendidos, parametrados y hasta mermeleros. O sea, y que él no ve televisión. Es bastante sospechoso, ¿no? Que ahora, en este momento, ahora sí, la espada de Damocles para cortar en primera, justamente la primera denuncia de corrupción. ¿Por qué no hizo lo mismo? Voy a parafrasear a Cerrón, su otro colega, porque el Ministerio de Salud es patrimonio de Cerrón, porque acá estamos en un negocio patrimonialista. O sea, le entregan el Ministerio de Salud y él hace lo que se viene en gana. Entonces, parafraseando lo que dice, ¿por qué no hizo lo mismo cuando salieron las denuncias de Silva, de Heiner Alvarado, o de sus adláteres, ¿no? Como Pacheco? El agua racimada, ya para no hablar de Heiner Alvarado y no hablar de Juan Silva,
en el caso del agua racimada, vamos, ¿no? Así es, o sea, esto es un patrón desde el comienzo, pero ojo, cuando se quiere decir... el ex congresista Arce dice, aquí sí hay un factor OEA. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo que está pidiendo, no solo la oposición, sino la sociedad civil, el cardenal Barreto se ha pronunciado y le ha dicho, presidente, de un paso costado, póngase de costado, ha dicho, la propia iglesia lo está invocando. Una misión viene y conversa con el presidente, pero seguramente están, caramba, todos los gremios que agrupan a la prensa de investigación, que también se han pronunciado, está la oposición, está la Defensoría del Pueblo, ¿no? Está, no sé, todas las otras oficinas y las organizaciones civiles. Pero lo que vale en este diálogo es Poder Judicial y Ministerio Público, nada más. Y ellos no van a hablar con la OEA, no tienen que hablar con la OEA. No me está refiero al No, pero van a tener además, que recopilar información. Pero hay un detalle muy importante, porque lo que invocan desde la OEA es que generemos un diálogo, que generemos una concertación. Pero los operadores de justicia no van a hablar con los investigados. No pueden dialogar. Inclusive, cuando hay una investigación fiscal, cuando están en estos procesos, no puedes conversar con tu coimputado. Inclusive la audiencia que vas a pedir al juez para pedir información es absolutamente transparente, público y en cuestiones muy sucintas con la participación del abogado. ¿No se va a poder reunir con la fiscalía o se puede reunir? No se debe reunir. No se debe reunir de ninguna manera. Salvo que quieran poner, digamos, al jefe de prensa para que simplemente les diga, bueno, estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a la Constitución, suficiente. Pero que los fiscales se pongan a debatir con los de la OEA, que encima son extranjeros, de ninguna manera. Eso sería una claudicación. No, pero yo sí discrepo en ese aspecto. Ya lo hemos hecho, eso ha pasado. Cuando el señor Kuczynski también fue objeto de un pedido de vacancia, mandaron también, vino el señor Almagro también acá, y mandaron a un boliviano y a un argentino que estuvieron en la galería del Congreso. ¿Y de qué sirvió? Es más, el señor Almagro, esto es casi como una confidencia que voy a contar, me pidió una cita a mí. Y yo lo recibí en el Congreso, en uno de los salones del Congreso, y él se presentó con una persona que era su secretario o no sé, su accesitario, que siempre se le ve en todos los videos, es uno que no tiene pelo, un totalmente calvo. Y te juro por Dios que el señor Almagro se la pasó en la reunión que duró 20 minutos contando chistes. Y encima lo batía al que venía con él, diciendo, porque nosotros los que trabajamos y él no trabaja nada, en ese plan. Entonces yo apenas me encontré con esa persona y dije, este es un vividor que no sirve para nada. Y la verdad, que es una persona que simplemente lo que hace es agarrarse del puesto a como dé lugar. Acaba de mencionar a Pedro Pablo Kuczynski y esta pregunta sí va para Richard Arce. Aquí hay también una responsabilidad en el Congreso y nosotros hemos no porque digamos se han estado circulando estas imágenes, es un video del 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski era motivo precisamente de estos cuestionamientos. Había indultado a Fujimori, pero esto es anterior, es cuando lo comprometía en el tema de la puerta giratoria y de los negocios de su empresa con Odebrecht. Esa era la actitud que tenía Verónica Mendoza en ese momento. Miren el video y regresamos a comentar con nuestros invitados. Exigimos al Kuczynski que se vaya de una buena vez porque ya no es más presidente de la República. Y para exigir que continúen todas las investigaciones a los involucrados en casos de corrupción. Finalmente, para anunciar, vamos a seguir en las calles el tiempo que sea necesario para que esto cambie de una buena vez. Exigimos al Kuczynski que se vaya de una buena vez porque ya no es más presidente de la República. Y para exigir que continúen todas las investigaciones a los involucrados en casos de corrupción. Finalmente, para anunciar, vamos a seguir en las calles el tiempo que sea necesario para que esto cambie de una buena vez. Claro, Kuczynski acababa, si no me equivoco, de otorgarle el indulto a Alberto Fujimori, pero era un indulto que olía a negociación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque él había estado antes sometido a un proceso de vacancia, un proceso de vacancia que se sostenía en los cuestionamientos que mencionamos antes. Richard, comentarios. Una precisión, esa manifestación es en Cusco. Nosotros nos estábamos manifestando en Lima, porque había una clara sindicación de Kuczynski con actos de corrupción. El tema es que cuando la corrupción es de la derecha hay que salir a protestar. Y cuando la corrupción es de izquierda también hay que salir a protestar, porque es corrupción.
No hay que tener medias tintas, no porque es mi amigo, no es porque es mi allegado, no porque soy parte de ese grupo o coincido ideológicamente, yo voy a hacerme de la vista gorda frente a actos de ignominia frente al país como es la corrupción, por todo el daño y el perjuicio. Entonces hagamos esa precisión, y lo que estamos viendo evidentemente es el doble rasero, ¿no? Y para mí ha sido muy duro en lo personal, porque muchos compañeros de izquierda han preferido subirse al coche del gobierno para poder el día de hoy salir a defender inclusive todos estos escándalos que va saliendo, ¿no? Pronunciarse. Hay una reflexión que hacer sobre los candidatos a la presidencia. No puede ser que los candidatos a la presidencia durante la campaña aparezcan en los medios, se pronuncien, prometan que ellos van a reescribir la historia del país y que luego, en el entretiempo, simplemente no están. Es decir, son personas que llevan a una cantidad de parlamentarios al Congreso. El señor Guzmán, la señora Mendoza, el señor Hernando de Soto. Y luego se hacen humo, no los escuchamos más. Y aparecen, después de 5 años, nuevamente a tentar la presidencia, pretendiendo ser líderes, pero en los liderazgos se construyen expresando opinión, Mauricio. Y teniendo partidos sólidos que conducir. O sea, cuando un dirigente político tiene un partido, aunque no haya elecciones, está haciendo un trabajo político cotidiano. Y está hablando sobre lo que ocurre, está dando su punto de vista, analizando desde su perspectiva. Le gustará a algunos, a otros no, pero asume su rol de Así líder. es. Pero cuando se tiene vientres de alquiler, entonces tú no eres nadie en ese partido, simplemente estás peleando para ver que si te chapas un puesto público, ya seas congresista o ministro o lo que fuera. Entonces eso también es parte del deterioro de la vida política que tiene nuestro país por haberse precarizado la vida partidaria. Y eso hay que agradecérselo al señor Lagarto, que es el culpable de haber precarizado totalmente, no solamente al Congreso, haber hecho un golpe de Estado, sino que encima introdujo una reforma, entre comillas, que lo que ha hecho es precarizar mucho más a los partidos políticos. Y por eso es que están sucediendo estas cosas. Los partidos políticos no están actuando como filtro previo de las personas que van a postular. Simplemente entra cualquiera, incluso algunos les pagan para que sean candidatos, porque con eso pueden obtener dinero. O sea, por eso que le dicen que son ventanillas, que se abren, a ver, vengan todos los candidatos y yo me lleno de plata como dueño de un partido que no es en realidad un partido. Y eso también hay que corregirlo. De acuerdo, hay un tema del Congreso, yo sé que debemos ir al tema colchado, me están diciendo, pero Mauricio Mulder se ha excusado de pronunciarse sobre ese asunto. Me quedaba la opinión de Richard Arce, pero antes de ello quería preguntarles a ustedes si, como se ha conocido el resultado de estas nuevas encuestas que ha realizado Ipsos, por ejemplo, la mayoría de la población todavía considera que aquí lo que queda es que se vayan todos, que se vaya el presidente y que se vaya el Congreso. Hay un lado del Congreso también, desde la derecha, ya hemos visto lo que ocurre con la izquierda, que dicen no, porque simplemente es cierro los ojos porque si no va a ser un triunfo de la derecha, entonces no quiero darle el triunfo, por lo tanto no. Y por el lado de la derecha también hay esta actitud de no, porque de pronto vienen los caviares que están más organizados, entonces no al adelanto de elecciones, tiene que haber una vacancia y nos quedamos en el Congreso. ¿Cuál es su opinión, Mauricio? No, mi opinión es que se tiene que implementar la solución que se dio en el Perú en el año 2000, es decir, que se va el presidente, se van los vicepresidentes y se hacen nuevas elecciones y el Congreso mismo se autoelimina en los 4 años que le quedan por delante. No hay otra solución, porque si después vamos a pensar de que se va a quedar la señora Boluarte o que van a hacer cabildeos para quedarse más tiempo, cosas... Eso creo que va a seguir deteriorando la vida nacional. Y eso exige un gesto de desprendimiento de los congresistas. Que no lo hay, y menos con esto de los niños y todos esos partidos que están completamente infiltrados. Muy bien.